¿Tienes alguna opinión al respecto del conflicto social armado en sí, el conflicto, digamos, el papel que juegan las guerrillas, la insurgencia en Colombia? No sé, aún no conozco el contenido concreto del texto, pero supongo que tú abordas el tema del conflicto armado, el papel de la insurgencia, el papel del Estado, y cuál es tu perspectiva al respecto. Este libro reconoce que la guerrilla tiene un papel en el conflicto de Colombia. O sea, que hay un conflicto político y armado en Colombia. Sí, esto es reconocido, pero este libro no se enfoca, no hace un estudio sobre la guerrilla. ¿Por qué? Porque yo creo que es necesario concentrarse en las fuentes verdaderas donde está concentrado el poder, de donde vienen las fuerzas que dirigen a qué dirección va el conflicto. Y en mi opinión, la guerrilla no es esa fuerza determinante que determina a dónde va el conflicto y cómo va a acabar o si se va a prolongar. Yo creo que son otras fuerzas mucho más poderosas, el Estado y los grupos paramilitares, o sea, el poder de la derecha, cual usa métodos violentos para la acumulación de capital. Son esas las fuerzas más importantes, cuales en muchos estudios están ausentes, porque muchas veces el conflicto lo han presentado como una guerra entre el Estado, cual busca de proteger su población, contra una guerrilla imprevisible, terrorista, loca, etcétera, etcétera. O lo han presentado como, eso es una guerra entre grupos de la derecha, paramilitares, y grupos de la izquierda, la guerrilla, y el Estado está en la mitad como un actor neutral tratando de crear paz y acabar el conflicto. Y ninguna de esas dos representaciones son correctas. Entonces yo traté de demostrar que el conflicto colombiano se tiene que conceptualizar de una nueva perspectiva que reconoce la importancia de esos dos actores, el Estado y los paramilitares, que son parte del mismo sistema, y que el Estado no es neutral y que ellos juegan el papel principal en el conflicto. Es la respuesta de por qué hay conflicto, por qué hay desigualdad y pobreza, y el conflicto o las armas son simplemente un método para mantener esa desigualdad y pobreza, y este es el propósito o el objetivo de esas entidades, el Estado y la derecha. En el último periodo se habla de la Corte Penal Internacional, que probablemente jugará un rol en Colombia, en la medida que no se encuentra justicia, ni verdad, ni reparación, por ejemplo, en el problema de la tierra. Hay más de 5 millones de desplazados, la violencia continúa. ¿Tú qué piensas al respecto sobre la perspectiva de justicia en Colombia, la perspectiva de que la Corte Penal Internacional intervenga en el conflicto colombiano? Yo no estoy segura qué tanto la Corte Penal Internacional puede ayudar, pero lo que yo sé es que en este momento, como están las cosas, no hay ninguna esperanza de que haya justicia, porque con la ley de justicia y paz no hubo ninguna justicia, ¿no? La ley prometía reparaciones para las víctimas, la verdad y la justicia, pero la verdad no está ahí, porque todas esas confesiones que se hicieron fueron arregladas, vacías, inventadas, etcétera, etcétera. ¿Sabías que la mayoría de los líderes paramilitares que comenzaron a vincular a los políticos y a los militares sí, fueron extraditados de los Estados Unidos? Claro, claro. Los 14 o 15 líderes que extraditaron en mayo de 2008. Claro, entonces yo digo que con la ley de justicia y paz en sí no iba a haber justicia, y mucho menos ahora que los extraditaron, porque si ellos en Colombia no fueron capaces de decir la verdad y de que se hagan todas esas reparaciones, mucho menos eso va a ser posible en Estados Unidos, donde ellos están siendo procesados por narcotráfico, pero no por crímenes contra la humanidad. Entonces todas las masacres que han cometido, toda la gente que ha muerto, los niños que se han quedado huérfanos y todas esas cosas van a quedar impunas, porque las víctimas están en Colombia y ellos están en Estados Unidos. Más de 250.000 víctimas. Sí. Y otra cosa que es
en mi opinión, personalmente, yo creo que también hay unos factores muy importantes que pueden contribuir para que ellos queden impunes en Estados Unidos, que son que ellos pueden decir que están haciendo una guerra contra el comunismo. Entonces, ellos y Estados Unidos tienen el mismo enemigo, que es la guerrilla o la insurgencia. Entonces, ¿cómo es el dicho que dice? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O algo así. La extradición fue una estrategia entonces fue una estrategia más entre los muchos métodos como invisibilizar las evidencias y borrar todo eso que ha ocurrido y dejarlos que continúen impunes, mientras que sus familias en Colombia están disfrutando las tierras que se han robado y que nunca se las devolvieron a las víctimas. Bueno, Yamín, ya para terminar, hay algo en tu intervención durante el lanzamiento del libro que dijiste es muy, muy bello. Tú te enamoraste de Colombia, pero fundamentalmente te enamoraste de la vida. Y entendimos, el auditorio estaba muy interesado en el concepto que definiste, un amor desde la perspectiva del Che, un amor desde la perspectiva, desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Cómo es eso de enamorarse de la vida? Sí, es un amor por la gente, por la humanidad, por crear una sociedad más humana, que haya bienestar para todos, que no valga solo la vida de los ricos muchos y la vida de los pobres que vale nada. Cambiar eso, este es el amor que uno tiene por la gente. Y este concepto también lo ha utilizado Paulo Freire como parte de su pedagogía contra la opresión, porque ahí él dice que para uno luchar contra la opresión uno tiene que educar y concientizar, y parte de esa educación y concientización es un diálogo, pero diálogo entre iguales, y la base para un diálogo así es el amor también. Gracias, Yamín. Muchas gracias. Este libro, Sangre y Capital, que está en inglés inicialmente y que se venderá en todas las librerías de Canadá, fundamentalmente en Toronto y me imagino que en las capitales de... y también en Estados Unidos y el mundo en inglés, básicamente los países que hablan inglés. O sea, básicamente estará distribuido en el mundo en inglés, pero que esperamos próximamente estará en español. Sí, ojalá. Invitamos cordialmente a nuestros amigos de Resumen Latinoamericano allá en Buenos Aires y también a nuestros amigos en Europa para que encuentren este libro, que es un análisis completo, un análisis sobre la situación en Colombia, sobre la situación de la violencia, de las violaciones de los derechos humanos, de la situación de impunidad, investigado, una investigación de más de 6 años, realizado por una joven canadiense de origen brasileño, que se enamoró de Colombia, que se enamoró de la justicia, que se enamoró de la paz y que hace un aporte muy importante en estos tiempos de sombras, de impunidad, de silencio y de injusticia en Colombia. Muchas gracias.